bioquímica es una rama de la química y de la biología. Su objetivo principal es el conocimiento de la estructura y comportamiento de las moléculas biológicas, que son compuestos de carbono que forman las diversas partes de la célula, y llevan a cabo las reacciones químicas que le permiten crecer, alimentarse, reproducirse, usar y almacenar energía. Uno de los objetivos principales de la bioquímica es conocer el metabolismo lo suficiente como para predecir y controlar los cambios celulares. La bioquímica estudia la base molecular de la vida. En los procesos vitales interaccionan un gran número de sustancias de alto peso molecular o macromoléculas, compuestos de menor tamaño, dando por resultado un número grande de reacciones coordinadas que producen la energía que necesita la célula para vivir. Las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos son algunos de los componentes que se analizan desde la bioquímica, disciplina para la cual todo ser viviente posee carbono. La bioquímica hace foco en el estudio de las bases de la vida. Las proteínas son moléculas importantes que forman parte de las células del cuerpo, por eso ayudan en su adecuado funcionamiento. Tienen una estructura variada que está compuesta a partir de 20 aminoácidos y pueden tomar una forma tridimensional diferente. Los aminoácidos son sustancias cristalinas que se encuentran en sabor dulce. Se caracterizan por poseer un grupo carboxilo y un grupo amino. Los aminoácidos son unidades elementales de las moléculas denominadas proteínas. Son, pues, y en muy elemental símil, los ladrillos con los cuales el organismo reconstituye permanentemente sus proteínas específicas, consumidas por la sola acción de vivir. La función principal de las proteínas es transportar las sustancias grasas a través de la sangre, para así defender el organismo. Una dieta basada en estas proteínas puede ayudar a una sana y saludable vida. Las proteínas se dividen en 7. Las primeras son los anticuerpos, que ayudan a defender el cuerpo de antígenos o invasores extraños, inmovilizándolos para que después los glóbulos blancos puedan destruirlos. En segundo lugar, se encuentran las proteínas contráctiles, que ayudan a los músculos y contracciones de los mismos. En tercer lugar están las enzimas, que ayudan a que haya una reacción química más rápida, es decir, ayuda a la digestión. Las proteínas hormonales ayudan a transmitir un mensaje a través del cuerpo para que se lleve a cabo una actividad. Dos ejemplos de ellas son la insulina y la oxitocina. En quinto lugar, se encuentran las proteínas estructurales, que ayudan a dar soporte a los tejidos. Queratina, colágeno y elastina son 3 ejemplos de ellos. El sexto tipo de proteínas son las proteínas de almacenamiento, que ayudan a guardar las proteínas que hacen funcionar el cuerpo. En séptimo lugar y último están las proteínas de transporte, que llevan de un sitio a otro las moléculas, como la hemoglobina. Estructura de las proteínas. La organización de una proteína viene definida por 4 niveles estructurales. En primer lugar, se encuentra la estructura primaria. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Nos indica qué aminoácidos componen la cadena polipeptídica y el orden en que dichos aminoácidos se encuentran. En segundo lugar, se encuentra la estructura secundaria. La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. En tercer lugar, tenemos la estructura terciaria, que informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma, originando una conformación globular. Esta conformación globular facilita la solubilidad en agua y así realizar funciones de transporte y enzimáticas y hormonales. Por último, se encuentra la estructura cuaternaria. Esta estructura informa de la unión, mediante enlaces débiles, de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria, para formar un complejo proteico. Se sabe que de los 20 aminoácidos proteicos conocidos, 8 resultan indispensables para la vida humana y 2 semi-indispensables. Son estos 10 aminoácidos los que requieren ser incorporados en la vida cotidiana, los cuales son isoleucina, junto con la leucina y la hormona de crecimiento, intervienen en la formación y reparación del tejido.
orgánicos de elevado peso molecular, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Cumplen la importante función de sintetizar las proteínas específicas de las células y de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Los nucleótidos son moléculas compuestas por grupos de fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Tienen importantes funciones, entre ellas el transporte de átomos en la cadena respiratoria mitocondrial. El ácido desoxirribonucleico es conocido como el ADN y es una molécula sumamente compleja que contiene toda la información genética del individuo. El ADN posee una doble cadena o hilera de polinucleótidos, ambas con forma helicoidal y ensamblada a manera de escalera. Es un ácido nucleico presente en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos de todas las células eucariotas. Se dispone de manera lineal, aunque en las procariotas tiene forma circular y está disperso en el citoplasma. Para su estudio se lo divide en 4 estructuras. Ácido ribonucleico. Está formado por ribosa como monosacárido y uracilo como una de las bases nitrogenadas. Está presente en el citoplasma de las células procaritos y eucariotas. They blocked the expression of endogenous genes in a sequence-specific manner. In eukaryotes, most protein-coding genes are transcribed by RNA polymerase II, which generates pre-mRNAs that are then processed to form mature mRNAs. These mRNAs are then transported from the nucleus to the cytoplasm, where they are translated. RNAi can regulate endogenous gene expression. RNAi can be set in motion by genomically encoded short regulatory RNAs known as microRNAs. In algae, worms, and flies, RNAi can be activated by endogenous transposition. In plants and cultured insect cells, RNAi also has a role in antiviral defense, in which viral double-stranded... Existen 4 tipos de ARN. ARN mensajero. Se forma a partir del molde de una hilera de ADN. El ARN mensajero transporta la información para sintetizar una proteína copiada del ADN, desde el núcleo hasta el citoplasma, pasando por los poros de la membrana nuclear. El ARN mensajero se degrada rápidamente por acción enzimática. El ARN de transferencia tiene por función transportar aminoácidos hacia el ribosoma, en un extremo de su estructura. El ARN de transferencia posee un lugar específico para que se fije el aminoácido. En el otro extremo tiene un anticondón formado por 3 nucleótidos, que se unen al condón del ARN mensajero por puentes de hidrógeno. El ARN ribosomático. Se unen a proteínas para formar los ribosomas, organelas formadas por 2 subunidades, una mayor y otra menor. En los ribosomas se produce la síntesis de las proteínas. El ARN ribosomático se sitúa en el citoplasma y es el tipo de ácido ribonucleico más abundante de las células. El ARN nucleolar, ubicado en el nucleolo de las eucaritas, es el precursor del ARN ribosomático. El ARN heteronuclear se aloja en el núcleo celular y su función es actuar como precursor de los distintos tipos de ARN. The resulting double-stranded RNA is a substrate for dicer activity, which generates more siRNAs. In some organisms with endogenous RNA... Lípidos.
Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y un poco de oxígeno. De estos se dividen los grupos, los cuales son los lípidos saponificables, los cuales están compuestos de ácidos grasos, y los lípidos insaponificables no están compuestos de ácidos grasos. De estos se derivan tres, que son los terpenos, los esteroides y los eicosenoides. Los terpenos son derivados del hidrocarburo isopreno. Los esteroides son derivados del hidrocarburo esterano compuesto de 4 anillos de carbono. Y los eicosenoides derivados de los ácidos grasos de 20 carbonos tipo omega 3 y omega 6. De los lípidos saponificables están compuestos los simples y los complejos. Los simples solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y los complejos contienen en su molécula carbono, hidrógeno, oxígeno y otros elementos. Acilglicéridos. Son ésteres de ácidos grasos con glicerol. De estos se derivan los monoglicéridos. Estos solo existe un ácido graso. Los diacilglicéridos existen 2 ácidos grasos y los triglicéridos existen 3 ácidos grasos. Los séridos son ceras obtenidas por esterificación de un ácido graso con un alcohol. Los fosfolípidos poseen un grupo de naturaleza fosfato. De estos se derivan los fosfoglicéridos, que están compuestos por ácidos fosfatos unidos a 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. Los fosfoesfingolípidos son un grupo de fosfato sin glicerol, pero con esfingosina. Los glucolípidos están formados por ceramida unida a un glúcido carecido de fosfato. De estos se derivan 2, que son el cerebrósidos. Estos se unen a un monosacárido o un oligosacárido. Los gangliósidos, estos solo se unen a un oligosacárido y siempre hay ácido siálico. Los carbohidratos o hidratos de carbono, o también llamados azúcares, son los compuestos orgánicos más diversos y abundantes. Estos están compuestos por hidrógeno, carbono y oxígeno, que forman parte de una dieta esencial para todos nosotros. Esto quiere decir que es lo que consumimos en todo un día. Las aldosas son monosacáridos cuyas moléculas están formadas por un grupo aldehído. De estas se derivan lo que son triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Las triosas son monosacáridos que están formados por una cadena de 3 átomos de carbono. Tetrosas son monosacáridos que están formadas por una cadena de 4 átomos de carbono. Las pentosas están formadas por una cadena de 5 átomos de carbono. Un aldehído muy importante de estas pentosas es la ribosa, de la cual forma parte de los nucleótidos que dan origen al ARN, además de que ahí se deriva la desoxirribosa, que forma parte del ADN. Otro concepto es las hexosas, que son un grupo formado por una cadena de 6 átomos de carbono.